diferentes. Vámonos con más información. Me estoy enlazando esta mañana con Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora, quien como cada semana saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Erika, buen día a la audiencia. Fer, nuestro país se ha vuelto un punto de atención, incluso pues de organismos internacionales como lo es la ONU, en el tema de la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos. ¿Cuáles son los resultados de los trabajos que relatores están llevando a cabo en México? Gracias, Erika. Sí, en efecto, como lo comentamos la semana pasada, tuvimos la visita de los relatores de libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, esta visita se había postergado cerca de un año. Ellos habían solicitado al gobierno federal el poder acudir a evaluar y sobre todo a dar seguimiento a las recomendaciones que ellos habían emitido en su visita del 2010. Los relatores no son las mismas personas, pero la recomendación del 2010 establecía la necesidad de crear el mecanismo de protección a periodistas, establecía la necesidad de que la publicidad oficial se canalizara por una vía transparente mediante un marco legal adecuado, y criticaban también en aquel momento el que se hubiera una especie de monopolio en los medios, sobre todo en los medios electrónicos de televisión en México, toda vez que estaban en muy pocas manos. Dando seguimiento a ese punto, aunado a la violencia que desde el 2010 ya se registraba en el país, los relatores acudieron, se reunieron en la Ciudad de México con autoridades del gobierno federal, de la Comisión de Derechos Humanos, con organizaciones de la sociedad civil, con periodistas, y luego recorrieron los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz y Guerrero. Y aquí cabe hacer hincapié en Guerrero, fue justamente donde dan su último reporte la semana pasada, y donde dan a conocer que la situación en cuanto al mecanismo de protección a periodistas, pues prácticamente es la misma, aunque se creó el mecanismo, el mismo carece de recursos y no cuenta con un marco legal adecuado, ya que se planteó como un mecanismo de protección a periodistas reactivo y no preventivo, lo cual para ellos es un error, y hacen un llamado a las autoridades federales y al Poder Legislativo para que se le canalicen mayores recursos al mecanismo de protección y sobre todo al tema de protección a periodistas en general. En base a los informes que hemos estado nosotros como fundación presentando a lo largo del último año, Erika, de los cuales hemos hablado ampliamente en este espacio, pues encontramos muchas coincidencias. Afortunadamente, la visión de los relatores en cuanto al marco legal, pues es muy coincidente con lo que ha señalado el Instituto de Libertad de Expresión de la Fundación Mora Gómez, en el sentido de que es inminente y urgente el que haya un marco legal parejo en todo el territorio nacional para el ejercicio del periodismo, toda vez que, como lo sabemos, en muchos estados no existen las fiscalías especializadas, los mecanismos locales de protección a periodistas están desfasados del mecanismo nacional, y la misma, ¿no?, la carencia de recursos, no hay acciones preventivas, no se está dando capacitación a los periodistas, independientemente de capacitación en materia de protección a periodistas o de periodismo de alto riesgo. En general, la ONU señala que la profesionalización del gremio es un pilar esencial con miras a que el ejercicio periodístico se consolide, lo cual es además un pilar de la democracia, y hace ver la situación crítica que observa hacia los periodistas y hacia el ejercicio del periodismo con miras al proceso electoral del 2018. Entonces, coincide mucho con lo que hemos estado señalando, y bueno, pues esa es la situación, lo que dan en su primer reporte. Ellos en el mes de marzo emitirán una recomendación, porque esto es únicamente el reporte donde señalan lo que observaron, y de ahí se derivan las recomendaciones que tendrán, pues que obligarán en el marco legal, en base a los convenios que tienen celebrados nuestro país con la Organización de las Naciones Unidas y con otros países, a tomar medidas y a dar seguimiento a lo que están reportando ellos.
Como tú lo dices, Fernando, ya había señalamientos en este sentido desde hace mucho tiempo, ya se habían hecho desde lo interno, digamos, desde el ejercicio de periodismo, desde los defensores de los derechos humanos, desde los activistas, ya había estos señalamientos. Pero ¿qué peso tiene el hecho de que una organización mundial esté reafirmando que todo lo que se ha dicho, pues evidentemente está pasando en México y que se tienen que tomar acciones al respecto? Bueno, pues desde luego una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues prácticamente lleva al país a un procedimiento, ¿no? A ser parte de un procedimiento y le demanda tomar cartas en el asunto. Independientemente, Erika, de la presión, porque nosotros como periodistas debemos defender la soberanía del país y yo lo he señalado en muchas ocasiones. Yo sugerí que sí vinieran los relatores, pero que la recomendación sea como tal, una recomendación que las autoridades asuman, pero las acciones reales se tienen que tomar desde nuestro propio gobierno. Las acciones reales tienen que involucrar a los periodistas como actores fundamentales, que además anteriormente quizás no nos habíamos abocado a ser parte de la problemática, a estudiar de dónde se estaban originando los problemas. Ahora los tenemos claros. Los relatores señalan lo mismo que hemos señalado nosotros, la complicidad entre autoridades municipales, estatales, en los ataques a la libertad de expresión. Señalan una gran impunidad, que no solo en el tema del periodista, la impunidad y la corrupción está en todos los sectores de la sociedad y son medidas en las que nos tenemos que involucrar todos. Tenemos que combatir la impunidad, combatir la corrupción y buscar una nueva forma que nos permita a todos ser parte de la solución y garantizar la libertad de expresión, que es un derecho fundamental para toda la sociedad. Fernando, pues yo te agradezco mucho la oportunidad de conversar en esta mañana, de poner estos temas sobre la mesa, porque resultan fundamentales, y lo hemos dicho hasta el cansancio, no solo para quienes trabajamos en los medios de comunicación, sino particularmente para una sociedad que anhela, que espera, que aspira estar bien informada, porque en la medida que se ataque a los trabajadores de los medios de comunicación, en la medida en que haya una desprotección a quienes están impulsando una apertura informativa, pues bueno, tendremos un mayor rezago en este tema. Te agradezco mucho, Fer. Gracias, Erika. Un saludo a la audiencia y estaremos al pendiente. Claro que sí, muchas gracias. Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora, platicando con nosotros.